Sí, justamente de esta parte de las resistencias, podemos hablar de la resistencia que tienen los pacientes al cambio. Como sabemos, pues siempre confrontarte contigo mismo, confrontar tus propios demonios, digamos de cierta manera, tus sentimientos, te conllevan a estas partes de quizá oponerte, ¿no? Es justamente lo que es la resistencia, es una oposición al cambio que se está tratando de lograr, es una oposición al proceso terapéutico también como tal. Hay diferentes tipos de estas resistencias, puede ser desde lo más básico, común, como sería negarte quizá a contestar una pregunta, que es aquí la parte del silencio, que ya, donde em, el paciente llega a un punto en donde no quiere seguir hablando de cierto tema, donde no quiere seguir diciendo algo más, entonces tiene un momento en donde calla totalmente. No hay que confundir eso con, por ejemplo, tener una pausa en tu discurso para pensar, para incluso tener esta parte del insight, eh, sino que es de plano que el paciente deja de hablar porque ya no quiere hablar, ya no se siente preparado, por así decirlo, de confrontar lo que se está tratando. Um, Otra resistencia puede ser algo tan sencillo como lo físico, ¿no? Que el paciente se cruce los brazos, que el paciente Sí, empiece. la forma en la que, perdón por la interrupción, Sí, la forma en la que se siente en el diván, si no llega exacto. alguna vez a una sesión ya programada, la Ajá, ausencia también exacto. es un tipo de resistencia. Sí, por ejemplo, esto último que mencionaste, puede que en una sesión se haya hablado de cierto tema, hubo un silencio donde el paciente ya no quiso responder como Sí, tal, y a la siguiente sesión, un paciente que generalmente es muy puntual al momento de llegar a las sesiones, de repente te llega 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, quizá no sea mucho como tal, sabemos que pasan cosas. sí, Pero si esto no se venía presentando antes y de repente después de este momento de silencio, después de este momento como de impas, incluso se puede decir, de estancamiento, te llega tarde, puede ser para el terapeuta un motivo de análisis. Es algo que podemos eh, tomar como, ok, ya observé esto de este tema, vamos a ver si en sesiones donde volvamos a tratar este tema se vuelve a presentar. Y si es así, pues para ir tratándolo, porque justamente la manera de tratar estas resistencias es, primero, eh, hacer que el paciente, bueno, no hacer, pero ayudarle al paciente a que se dé cuenta de ellas. sí, claro. Por ejemplo, en el mismo ejemplo es de la sesión anterior, cuando mencionamos este tema, noté que guardaste silencio por tantos minutos, quizá incluso se acabó la sesión ahí, eh, y a la siguiente sesión llegaste tarde. No fue mucho tiempo, demás, pero llegaste tarde y otra sesión que tuvimos después pasó algo similar, ya sea que cambió el tema, lo que sea, pero o sea, he notado que cuando se trata de este tema, tú tienes estas resistencias a Sí. tratar el tema como tal. Entonces, vamos a tratar esto. ¿Por qué crees que se da esta situación? Y ya una vez que se trae a la realidad, se trae al proceso terapéutico como tal, eh, ya podemos comenzar a trabajar, ¿no? La resistencia como tal, podemos trabajar en mejorar este aspecto, en quizá llegar al por qué es este tema, ¿no? Por qué también incluso este tipo de resistencia que tienes. Sí. Entonces, um, todo de la terapia puede ser objeto de Analizable. análisis, ajá, analizable, objeto de análisis, porque nosotros como terapeutas debemos estar pendientes totalmente de todo lo que sucede, y
también dentro de esta, algo que se llega a presentar dentro de esta etapa intermedia es la crisis. Esta crisis, por ejemplo, mientras que el impasse es algo que es un estancamiento de la propia terapia como tal, la crisis es un problema psíquico, es un problema, una afectación que tiene el paciente a nivel psíquico, donde quizá algo externo de la terapia le afectó, quizá algo que, no sé, el trabajo, la familia, cuestiones no pertinentes, digamos, a la terapia como tal, le afectaron, pero esto externo vino a afectar en lo interno de la terapia como tal. Entonces es aquí donde también se tiene que tratar estos temas, porque de la crisis se puede llegar a un impasse, y del impasse, si esto no se llega a tratar como tal, se puede llegar incluso a que el paciente ya sienta innecesaria la terapia, que sienta que no avanza, entonces que quiera acabar, ¿no?, con la terapia. Hay muchas cosas que tenemos que estar al pendiente, y una de ellas, por ejemplo, puede ser incluso la transferencia, de la cual nos va a hablar Lee. Ok, gracias. Como bien dices, en las resistencias hay algo que se conoce también como es la transferencia. Podemos definir a la transferencia como el sentir, impulsos, ideas, actitudes, inclusive fantasías, con respecto al analista o al proceso terapéutico en este caso. Prácticamente es volver a sentir, a vivir el pasado, lo que fue reprimido, lo que fue arrinconado en cierta parte del inconsciente por parte del paciente, y quererlo traer al presente en esta ocasión. Lo que podemos decir de las transferencias es que, por ejemplo, hay una impropiedad en el modo en cómo se siente. Podemos poner un ejemplo. En una sesión el paciente se puede sentir incómodo con alguna respuesta del terapeuta ante alguna solicitud que le haya dado, y eso puede ser pertinente, se puede permitir, es válido, claro, pero si el paciente detona una intensidad mayor a este sentimiento de incomodidad y se vuelve un enojo, eso ya no podría considerarse como pertinente ante esta respuesta del pues que no le brindó el terapeuta. Esto va muy de la mano con la tenacidad que puede llegar a sentir el paciente. Con tenacidad nos referimos a una postura fija, a una postura inamovible que tenga como una idea en el que no acepta una visión que le haya dado el terapeuta ante una respuesta. Por lo tanto, se puede decir que hay ciertas resistencias ante las transferencias. De hecho, hace ratito mencionabas, compañero, que hay una tendencia a la interrupción del proceso terapéutico, o a que haya este proceso de que se estanca. Y estas resistencias, por lo general, son la causa principal a que se estanque la sesión, que no haya como un avance en esto.